Bueno, pues vamos a empezar con esta charla. Lo primero, daros las gracias a todos y a todas por venir, por estar aquí un día entre semana también escuchando charlas de ciencia. Me imagino que el hecho de que haya cerveza de por medio pues también ayuda un poquito, ¿no? Tampoco nos vamos a engañar. Y bueno, pues como ya han comentado, yo la tesis lo estoy realizando un poquito sobre las estrategias de subsistencia, de alimentación también de los neandertales. Y bueno, el año pasado también participé con una charla en la que hablé un poquito más pues, de esas estrategias de caza o de obtención de animales pequeños, como pueden ser los conejos, las aves, este tipo de animales que normalmente cuando pensamos en prehistoria, pues siempre pensamos en animales más grandes, ¿no? En bisontes, por ejemplo. Y bueno, pues era un poquito por dar a conocer también ese tema. Y relacionado con esos temas de alimentación en la prehistoria, de la dieta, pues seguro que habéis escuchado un montón, está yo creo que muy de moda últimamente, todo el tema de la dieta paleo, ¿no? Es decir, como que es algo muy beneficioso y bueno, pues en este caso, yo que he escuchado también tanto hablar de la dieta paleo, digo, pero paleo, pues ¿de cuándo? Porque claro, es que el paleolítico es un periodo de tiempo muy extenso, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió que a lo mejor podría relacionar un poquito estas dos cosas y bueno, pues daros una charla sobre este tema. Entonces, bueno, pues aquí viene un poquito lo que os comentaba antes, que siempre que pensamos en prehistoria, en paleolítico, pensamos en esos animales un poquito más grandes, pero bueno, que hay que tener en cuenta también otro tipo de animales, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió buscar cuáles son las definiciones que hay por ahí de lo que es la dieta paleo, que tanta gente defiende en la actualidad. Y bueno, aquí os he traído pues un par de definiciones que son pues las primeras que he encontrado. Y bueno, pues en la de arriba que la he sacado de Mayo Clinic, no sé si todos lo veis bien, pero bueno, básicamente ahí se centran más en lo que sería un plan de alimentación que está basado en esas comidas, en esos alimentos que se hubieran podido consumir durante el Paleolítico, ¿no? Y luego también he encontrado otra definición que he visto que es un poquito más extensa, que bueno, es esta que podéis ver aquí debajo, que no se centran solamente en la alimentación, sino también un poco en lo que es el modo de vida, ¿no? Es decir, un modo de vida paleolítico, pues teniendo en cuenta también la actividad física, el descanso, es decir, volver a vivir un poquito pues como vivían a lo mejor esas sociedades cazadoras y recolectoras, ¿no? Y bueno, pues seguramente habrá muchas más definiciones, pero estas son las que he encontrado y yo creo que sí que lo resumen bastante bien. Incluso si nunca hemos escuchado hablar de dieta paleo, pues lo que nos viene a la cabeza seguramente sería algo muy parecido a esto que vemos aquí. Y bueno, pues realmente esta sería la imagen de lo que deberíamos, entre comillas, comer si quisiéramos seguir este tipo de alimentación, que bueno, ya veis que es una pirámide que está bastante bien, ¿no? Seguramente sean alimentos recomendados por cualquier médico, por cualquier nutricionista, y bueno, pues lo más importante ya lo veis, los vegetales y las frutas, que realmente si lo pensamos un poquito, pues en la mayor parte de los primates que existen en la actualidad, esto siempre es la base de la alimentación y luego bueno, pues tendríamos pues la carne, el pescado, otro tipo de alimentos también, frutos secos, pues siempre alimentos que podamos encontrar de forma lo más natural posible, ¿no? Y bueno, yo aquí pues se me han ocurrido algunos problemas porque obviamente seguir una dieta paleo pues tampoco significa tener que hacerlo al 100%, no vamos a vivir como estos grupos humanos. Y bueno, una de las cosas a las que se refieren con la actividad física, claro, tenemos que tener en cuenta también que estaríamos hablando de grupos nómadas versus grupos sedentarios. Nosotros, pues por lo menos la mayoría no somos nómadas y sería muy difícil mantener un nivel de actividad física que fuese parecido a esos grupos humanos del Paleolítico, pero bueno, obviamente cuanta más actividad física mejor, esto ya lo sabemos todos, no os voy a dar una chapa sobre eso, pero bueno, que es un poquito difícil llegar a los niveles que se supone que tendríamos que llegar, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta pues la disponibilidad de los alimentos. A día de hoy, por suerte, muchos de nosotros en muchas partes del mundo vamos al supermercado y podemos elegir cualquier alimento, da igual la temporada que sea, da igual en la época del año que sea, que siempre vamos a tener un montón de alimentos disponibles y preparados ya pues prácticamente para el consumo. Pero tenemos que pensar que a lo largo del Paleolítico pues esto no ha sido así y bueno, seguramente también habría muchos días en los que a lo mejor pues no comerías nada o comerías muy poca cantidad y otros días en los que, bueno, pues obviamente eso no estaría equilibrado, como sí que lo tenemos ahora, que más o menos, por lo menos yo creo que la mayoría de nosotros comemos la misma cantidad de alimentos casi todos los días, ¿no? Aunque luego pueda haber excepciones.
Y bueno, luego también, claro, pues la capacidad que tuviésemos como individuos o como grupos de obtener ese alimento, porque bueno, pues la caza, por ejemplo, es una de las cosas que siempre nos viene a la mente cuando hablamos de prehistoria, pero claro, cazar tampoco es tan fácil, recolectar unas frutas, unas hojas, seguramente sea mucho más sencillo. Y bueno, también cualquier persona del grupo que a lo mejor por algún motivo, algún problema físico no pueda salir a cazar, seguramente pueda salir a recolectar de forma un poquito más sencilla, ¿no? Entonces eso también lo tendríamos que tener en cuenta. Aquí vamos a estar todos de acuerdo, esto seguro, es decir, sabemos de sobra que esta alimentación que tenemos a este lado es mucho más saludable para nosotros, es lo que deberíamos comer por lo menos en la mayor parte de nuestra dieta. Ya sabemos que estos alimentos de la forma más natural posible pues son los que son beneficiosos para nosotros. Y a este otro lado, pues bueno, alimentos que seguramente nos gustan, pero que sabemos de sobra que no son beneficiosos y que por supuesto esto es algo muy moderno que en el Paleolítico evidentemente pues no hubiéramos encontrado, ¿no? Entonces ya vamos un poquito viendo pues, hacia dónde se encamina todo esto. Y bueno, pues en esta charla yo tengo dos objetivos, yo creo que sí que voy a poder cumplir los dos. El primero es pues dar unas pinceladas, y sobre todo es eso, son pinceladas, porque lógicamente la alimentación durante todo el Paleolítico pues es algo muy extenso, no se puede resumir en poquito tiempo, pero bueno, dar unas pinceladas de cuáles han sido esos patrones de alimentación en algunas especies diferentes. Y el segundo objetivo, pues convenceros de que la cerveza que os estáis tomando ahora mismo pues también entra dentro de la dieta paleo. Ya os digo que yo vengo confiada de que os voy a convencer de eso, así que bueno, vamos a ver si cumplimos los objetivos, ¿no? Bueno, a esta pregunta de cuando alguien dice que sigue una dieta paleo, pues habría que decir qué comían los grupos humanos en el Paleolítico, ¿no? Y bueno, pues esta, no sé si me lo estoy poniendo bien o no, pero bueno. En esta pregunta se podría responder con otras tres, que sería ¿cuándo, quién y dónde? Porque claro, a lo largo del Paleolítico pues han pasado muchísimas especies humanas y bueno, pues aquí nos estamos refiriendo cuando hablamos de dieta paleo, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto un esquema muy sencillo, muy básico, pero bueno, que lo que es importante ya nos sirve. Aquí tendríais el periodo, entonces, bueno, pues estaríamos dentro del Paleolítico, que luego veis que se divide en Paleolítico medio, inferior y superior. Claro, llegamos hasta hace 2,5 millones de años. Luego ya aquí tendríamos 10.000 años, que aproximadamente, claro, de 10.000 años en adelante es cuando ya empezaría el periodo del Neolítico, bueno, pues agricultura, ganadería, luego hablaremos un poquito también sobre eso. Y aunque yo os dé aquí como cosas muy precisas, es decir, aquí termina esto y empieza lo siguiente, bueno, obviamente esto es gradual, dura miles de años, no en todas partes pasa a la vez, pero bueno, eso ya daría para otra charla, así que tampoco nos vamos a meter ahí. Y bueno, aquí tenéis pues cuáles son un poquito las especies humanas protagonistas de este periodo tan extenso. Seguramente os suenan todas las que veis aquí, ¿no? Quiero decir, el Homo habilis, el Erectus, los neandertales, yo creo que son especies relativamente conocidas. Sí que he querido meter un poquito más también a los australopitecos, que seguro que os suenan. Es verdad que se salen un poco, porque bueno, ya nos vamos más atrás, nos vamos a 4 millones de años por lo menos, pero bueno, pues también por hacernos una idea. Claro, aquí tenéis pues un poco esta foto de familia que me ha gustado mucho porque claro, en la evolución humana siempre pensamos o siempre tenemos esa imagen de una fila, ¿no? De que van todos en línea recta, como evolucionando uno detrás de otro, como de menos a más. Bueno, pues eso ya nos lo podemos quitar de la cabeza porque ojalá fuese tan fácil, ¿no? Es decir, si pudiéramos trazar una línea, para nosotros a la hora de investigar, pues sería muchísimo más sencillo. Pero bueno, en la realidad ha sido mucho más complejo, muchas especies también en el pasado se han cruzado entre ellas, o sea que esto es mucho más caótico de lo que realmente nos han querido vender durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando un poquito con los australopitecos, lo que os decía, ya veis que aquí pues nos salimos bastante porque los 2,5 millones pues están por aquí, nos salimos bastante, pero sí que os los quería mencionar porque seguramente conocéis a Lucy, habéis escuchado cosas sobre ella un montón de veces y bueno, pues por eso quería mencionarla también, aunque ya veis que hay algunas otras especies de australopitecos, no solo la de Lucy, pero seguramente esa es la más conocida y por eso pues os la quería mencionar aquí. Y bueno, pues estuve buscando algunos estudios de lo más reciente posible de alimentación, en este caso en los australopitecos, porque bueno, pues sí que hay estudios más antiguos, pero a mí lo que me interesaba era saber cuáles son pues las nuevas investigaciones, qué es lo que se ha descubierto. Y aquí os he puesto un artículo que es bueno del año pasado, o sea que esto es relativamente reciente, y bueno, aquí si lo veis lo que se compara es, bueno, pues en este caso el carbono, isótopo
isótopos del carbono, y aquí se está comparando entre el Australopithecus afarensis y el Anamensis. Entonces, bueno, viendo este gráfico, pues ya se nota, ¿no?, que hay diferencias en la alimentación, por lo menos en estos estudios, pero bueno, ya si nos vamos al artículo, lo leemos un poquito más a fondo, pues lo que nos dice es que en este caso, en el caso del afarensis, digamos que sería un poco una alimentación mixta, ¿no? En este caso se refieren a hojas y pastos tropicales, y que en el caso del Anamensis, pues que esa alimentación a lo mejor sería un poco más especializada, por decirlo de alguna forma, en este caso en hojas. Pero bueno, pues simplemente para que veamos que dentro de un mismo género, que es el género de los australopithecus, puede haber diferencias también entre las distintas especies, ¿no? Especies que conviven pues, en zonas muy parecidas, temporalmente cercanas también, pues puede llegar a haber diferencias. El Homo habilis también lo conocéis, es la especie que ya se incluye dentro del género Homo. En este caso, además, bueno, habilis pues, se asocian las primeras herramientas de piedra, o por lo menos eso es lo que tenemos ahora como una propuesta, ¿no? Pero esto ya sabéis que puede cambiar en cualquier momento, porque pueden aparecer herramientas más antiguas que a lo mejor se asocian a otra especie diferente, o sea que esto ya sabéis que está en constante cambio, está en constante evolución, y poco a poco pues tenemos que ir también modernizando toda esa información. Pero bueno, sabemos que es una especie que sí que está utilizando estas herramientas. Y bueno, pues aquí ya estaríamos entre 2,3 y 1,6 millones de años de antigüedad. Esta fecha, pues bueno, luego depende de dónde busques, puede variar un poco porque estamos hablando de muchos miles y millones de años, entonces siempre hay un rango de error, ¿no? Y bueno, pues aquí ya, sobre todo lo que siempre se ha dicho, lo más importante, digamos, es que con el Homo habilis, bueno, pues aquí, esto también es este artículo en concreto sería de 2020, pero bueno, un poquito más antiguo que el otro, pero aún así también es relativamente reciente. Y aquí sobre todo lo que se destaca es que, bueno, pues los vegetales y las frutas siguieron siendo una parte importante de la alimentación del Homo habilis, pero que, bueno, pues por diferentes evidencias, por ejemplo, pues marcas de corte en huesos de animales, aquí ya se va viendo como que hay un aumento del consumo de la carne en esta alimentación. No significa tampoco que sea de un día para otro, ni que de repente sean carnívoros, ni mucho menos. Y bueno, pues esa carne la pueden obtener tanto por la caza como por el carroñeo, o por las dos opciones, ¿no? Que a veces parece que hay que elegir entre caza y carroñeo, y seguramente los grupos humanos del pasado han podido hacer las dos cosas, ¿no? Si eran capaces, seguramente así lo hacían. Pero bueno, sobre todo pues es un poquito destacar ese cambio de una alimentación que se deja atrás a lo mejor más de vegetales y de frutas, y aquí ya pues se empieza a tener una alimentación a lo mejor más omnívora, entre comillas, que es la que realmente pues tenemos a día de hoy, ¿no? El Homo erectus y ergaster, bueno, pues aquí os lo he puesto un poquito así porque hay algunos investigadores que consideran que son la misma especie, pero que luego tienen variabilidad anatómica, y hay otros investigadores que consideran que son dos especies separadas, ¿no? Pero bueno, eso ya, cuando se pongan de acuerdo, pues ya que nos lo hagan saber, y entonces lo iremos modificando. En cualquier caso, el Homo erectus sería una especie que por lo general la situamos en Asia, y el Homo ergaster la tendríamos en el continente africano. Y sobre todo aquí lo que quería destacar pues es el uso del fuego, es decir, a partir de aquí, del Homo erectus ergaster, es cuando se considera que ya se empieza a utilizar el fuego, aunque sean los primeros usos, ¿no? Es decir, aunque sea que ellos todavía no son capaces de producir a lo mejor ese fuego, pero que lo pueden utilizar de forma, bueno, pues aprovechando incendios naturales o lo que sea. Y claro, aquí esto es importante porque, bueno, ya sabemos que hay muchos alimentos que cocinados pues los aprovechamos mucho más, los nutrientes saben mejor, huelen mejor, y sobre todo aquí también habría que destacar que, claro, hay algunos alimentos que si no los cocinamos no los podríamos consumir. Entonces, bueno, pues esto también sería un salto bastante importante en ese cambio en la alimentación y en las dietas en general, ¿no? Si nos metemos con los neandertales, que bueno, pues aquí ya es donde mejor me muevo yo, os he puesto solo unos pocos artículos, unas pocas evidencias de la alimentación de esta especie humana, pero bueno, hay muchos más. Es decir, aquí si queréis buscar, si alguien tiene un interés particular, pues bueno, luego después de la charla con una cerveza lo podemos hablar también. Y bueno, de los neandertales ya sabíamos que eran unos cazadores excelentes, que también pueden carroñear, y bueno, desde hace unos poquitos años, esto también fue lo que más me centré el año pasado, se descubrió pues, que en diferentes yacimientos de la península ibérica, por ejemplo, pero también en otros lugares, pues que estos grupos humanos eran capaces de cazar conejos, tortugas, aves, incluso son capaces de recolectar también
pues depende de la zona en la que estén, si están cerca de la costa, pues pueden también ir a por moluscos o bueno, pues dependiendo del entorno en el que se estén moviendo en ese momento, ¿no? Y en este artículo que tenéis aquí, que bueno, luego si queréis las referencias o si alguien quiere el artículo para leerlo más a fondo, pues bueno, lo podemos buscar. Aquí es donde, bueno, pues han encontrado en este caso, tú lo sabrás mejor, luego si quieres puedes subir al escenario, pues unos trozos de pan, ¿no? De cereales que están carbonizados y bueno, pues también es otra evidencia de otro tipo de alimentos que aparte de los animales, aparte de la carne, también se están incluyendo en la alimentación de los neandertales. Y bueno, es que de los neandertales realmente podríamos estar toda una hora hablando, podríamos hacer toda una charla sobre ellos y su alimentación y su forma de explotar el territorio, porque bueno, realmente hay muchísimos yacimientos, hay muchísimos restos y podríamos extendernos aquí, pues ya os digo, una hora entera fácil. Y de hecho, aquí tenéis un poquito pues cuál sería esa distribución que llegaron a tener los grupos neandertales. Seguramente todavía faltan muchas cosas por descubrir, es decir, esto es bueno, pues lo que sabemos a día de hoy, pero puede que haya más. Y claro, fijaos que con esta distribución tan extensa, pues cómo no van a tener unas dietas diferentes, ¿no? Dependiendo del entorno en el que estén, del paisaje, del clima, pues lógicamente los recursos que tienes para explotar alrededor van a ser diferentes. Y claro, también hay que tener en cuenta que, igual que las especies humanas anteriores, los neandertales eran grupos nómadas, entonces cuando te mueves de un sitio a otro, pues a ese sitio nuevo al que vas a llegar, puede que los recursos que te encuentres alrededor sean diferentes de lo que has dejado atrás, entonces te tienes que adaptar a lo nuevo que has encontrado y por lo tanto tu alimentación también tiene que cambiar. Y bueno, dentro de los sapiens, pues creo que aquí tampoco tengo que deciros nada porque bueno, pues ya sabéis que la variabilidad que puede haber en la alimentación puede variar muchísimo, pero sí que he encontrado en un artículo pues este gráfico, esta figura que sí que me ha parecido muy interesante. Son diferentes poblaciones humanas, diferentes grupos actuales, pues bueno, aquí tenéis en diferentes continentes, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un poquito cuál es la proporción de diferentes alimentos, ¿no? Pues tenéis en rojo la carne, en verde las frutas y los vegetales, en marrón las raíces, aquí tenéis también semillas y bueno, aquí tenéis leche y alguna cosa más. Entonces, para que veáis cómo dentro de una misma especie, claro, de una parte del mundo a otra, pues esa proporción de los diferentes alimentos puede variar muchísimo, ¿no? Y esto también, aparte de por el entorno y por el paisaje, pues influye mucho la parte cultural, ese bagaje cultural que tú tengas, lo que te hayan inculcado, lo que te hayan enseñado, pues lógicamente también va a influir en tu alimentación. Y bueno, pues ahora ya creo que el primer objetivo de la charla lo tenemos cumplido, hemos dado unas pocas pinceladas de, bueno, pues de esa alimentación a lo largo del Paleolítico y vamos a lo que nos interesa, que es el tema de la cerveza. Yo os he dicho que os iba a convencer de que la cerveza entra dentro de la dieta paleo y claro, esto ya cuesta un poco más porque así a simple vista parece que no, es decir, aquí en este esquema que tenemos, que bueno, esto pues podría ser perfectamente un esquema para comparar el Paleolítico y el Neolítico de un libro de texto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya veis, sobre todo, lo que vemos es que en el Paleolítico tenemos grupos nómadas, en el Neolítico grupos sedentarios, aquí tenemos caza, ganadería, aquí tenemos recolección, aquí tenemos agricultura, pero claro, esto no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Es decir, podemos tener un grupo humano que tenga ganadería y que tenga agricultura y aún así que siga cazando, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser una cosa o la otra, aunque parece que, bueno, pues aquí sí que nos obligan como a elegir entre las dos cosas. Entonces, claro, si nos vamos a seguir este esquema, para la cerveza tendríamos que venir a la agricultura, entonces en el Paleolítico pues no podría convenceros de que esa cerveza existe, ¿no? Porque bueno, pues aquí estaríamos ya para el periodo Neolítico pues de 12.000 años, 10.000 años en adelante, es decir, el Paleolítico ya lo habríamos dejado atrás. Pero resulta que he encontrado un artículo, que no sé de qué año es, a ver, bueno, 2018, no me he ido tan atrás, ¿no? Igual incluso todavía hay alguna cosa más reciente que se haya encontrado. Y en este caso, bueno, pues estaríamos hablando de, bueno, esta cueva que veis aquí, que no sé cómo se pronunciará esto, en Israel, y bueno, aquí estaríamos hablando de 13.000 años de antigüedad. Entonces, bueno, pues es verdad que estamos ahí justo, pues podría ser Paleolítico, Neolítico, pero bueno, en este caso sí que se han encontrado algunas estructuras en las que se utilizaban pues para producir esa cerveza y bueno, pues es algo que a lo mejor es un poco más antiguo de lo que hubiéramos pensado, ¿no? Seguramente habrá evidencias más antiguas,
de los que pudieran producir cerveza, pero bueno, esto ha sido una de las referencias que he encontrado, así que bueno, pues a lo mejor para que veáis un poquito que no tiene por qué ser una cosa o la otra, que no tenemos por qué asociar cerveza o agricultura con neolítico, sino que bueno, esto puede ser, pues igual que lo que hemos dicho antes de esa evolución humana, mucho más complejo de lo que creemos, y a lo mejor esa línea pues no tendríamos que hacerla tan marcada, ¿no? Pero bueno, simplemente para que lo tengamos en mente. Bueno, aquí simplemente es un poquito de texto de lo que aparece en este estudio, pero bueno, si luego tenéis más interés pues lo podemos comentar. Vale. Y bueno, pues aquí os quería poner un poquito las conclusiones, que lo primero es pues que la alimentación a lo largo del Paleolítico ha sido muy variada, que bueno, es algo que ya podríamos esperar porque es un periodo de tiempo muy extenso, ¿no? También podemos ver pues que hay cambios de una especie a otra a lo largo del tiempo, e incluso que dentro de una misma especie o dentro de un mismo género también puede haber esa variación en la alimentación. Incluso dentro de un mismo grupo, lo que os decía antes, por ejemplo, pues teniendo en cuenta que son grupos nómadas, la alimentación podría, y de hecho puede variar en función del lugar de asentamiento y también, claro, de la época del año, porque bueno, a lo largo de todo el año no siempre vas a tener los mismos alimentos disponibles en todas las zonas. Y bueno, pues que simplemente cuando alguien os diga que sigue una dieta paleo, pues que le preguntéis de quién, de cuándo y de dónde, y seguramente así pues consigáis quedaros sin amigos, pero bueno, por lo menos aprenderéis un poquito más sobre estos temas. Y nada, pues yo creo que sí que hemos cumplido los objetivos, por lo menos eso espero. Y nada, pues ya no os doy más la chapa, así que si ahora tenéis preguntas o si queréis abrir un debate aquí con cerveza, pues ya estaría perfecto también. Así que nada, muchas gracias por venir.